Muy bien. Tratando de cubrir un orden, la diputada Silvia Márquez, en su intervención, nos hizo una referencia muy interesante sobre el tema de competitividad y tomó como referencia el indicador de competitividad del Foro Económico Mundial, en donde en su reporte de la medición 2012-2013 presentada en mayo de este mes, México pierde 2 lugares. En calificación prácticamente está constante, es la misma calificación, o sea, 2 centésimas de movimiento, pero en lugar pasamos del lugar 53 al lugar 55. Primero, compartir con la diputada que el foro, cuando analiza estos indicadores, los elabora a partir de encuestas que hace a empresarios del país que se están midiendo. En el caso de México se entrevistan aproximadamente 350 empresarios. Y la posición en las tablas depende no solo de la calificación, sino del movimiento relativo de otros países. O sea, lo interesante es que si, por ejemplo, la encuesta de Islas Mauricios, los 30 empresarios entrevistados en Islas Mauricios fueron muy favorables y se mueven en la tabla, entonces eso le roba un lugar a otro país que ese país baja en la tabla. Es relativo y al mismo tiempo una calificación con cierto nivel de apreciación absoluta. Pero lo interesante cuando uno analiza cuáles fueron los componentes del índice, porque el índice se compone de accesibilidad a financiamiento, disponibilidad de infraestructura, inversión, gasto en innovación, naturaleza de la competencia económica, o sea, es una serie de indicadores que componen el índice global. Si uno descompone el índice de México para ver este movimiento de 2 lugares, vemos que, por ejemplo, caímos en los indicadores de educación superior y educación básica. Caímos en los indicadores de tecnología. Caímos en los indicadores de competencia. Caímos en los indicadores de innovación. Lo interesante de analizarlo a nivel de detalle es que podríamos alinear perfectamente las caídas justamente con las reformas estructurales con las que ustedes están trabajando. Y me gustó mucho la manera como lo resumió la diputada, porque dijo, ¿qué tiene que hacer el Estado mexicano? Precisamente, tiene usted razón, tenemos que actuar como Estado mexicano, legislativo y ejecutivo, para poder conjuntamente generar los cambios necesarios de nuestra responsabilidad en la operación y de la formulación de los marcos legales necesarios para poder conducir los próximos movimientos y ascensos que México debe tener en el índice de competitividad. Sin duda hay mucha responsabilidad en el Ejecutivo porque también hay líneas de infraestructura, de logística, que justamente es parte de los nuevos retos. Una de ellas, y la más importante, está observado como parte fundamental, es la logística. O sea, cómo diseñar una estrategia, un país que está insertado en la construcción de cadenas globales de valor, el elemento fundamental del movimiento de insumos, elaboración, procesamiento y exportación, hace que el contenido de logística es fundamental. Cómo diseñamos puertos, cómo alineamos carreteras, cómo diseñamos vías ferroviarias y cómo hacemos que todo esto funcione de una manera competitiva y eficiente en la economía. Entonces, en ese sentido, diputada, sí, me pareció muy interesante su intervención y dado que era comentario y no pregunta, pedí esta oportunidad de poder hacer una referencia a su comentario. No lo voy a hacer muy ordenado, en términos de que no recuerdo exactamente el orden de las intervenciones y los pendientes que tengo, pero yendo directamente a la participación inmediata de la diputada Lilia, que nos dejó una serie de preguntas, concretamente en materia de minería, usted me hacía una definición en materia de minas, no resolución de conflictos mineros, el tema de apoyo. No sé cuál sería la circunstancia, le pido una disculpa como jefe del sector, pero la Dirección General de Minas, sobre todo viniendo de un legislador, tiene la responsabilidad de estar en una interlocución completa con ustedes y si usted me da la información que requiere, atenderemos de inmediato lo que usted está necesitando. Y efectivamente, la manera como integramos el equipo de trabajo para enfrentar el tema de minas, yo pedí la autorización del Ejecutivo para integrarme con SEDATU, Medio Ambiente, Gobernación, CISEN, Hacienda, Secretaría del Trabajo, porque tiene que ser un comité intersecretarial que tome
responsabilidad sobre el proceso en minas. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando uno ve la geografía del país y señala el tipo de situaciones que se enfrentan, pudiera usted decir, en el país pudiéramos tener detectados 22 conflictos que deben de ser atendidos. Algunos de naturaleza ambiental, algunos de naturaleza de comunidades ejidales, algunos de naturaleza de punto de vista de seguridad, pero necesitamos actuar de manera institucional, interactuando en el gabinete, para poder, primero, resolver en el corto plazo la problemática que se representa, y en algunos ejemplos yo estoy interactuando para poder entrar a definir un sistema de mediación en conflicto para poder resolver la problemática y poner en justa posición los intereses de la comunidad y los intereses económicos y de viabilidad país, pero al mismo tiempo este grupo intersecretarial tiene que actuar para definir un trayecto de hacia dónde deberíamos de orientarnos en la propuesta de ley, que finalmente va a ser la responsabilidad de ustedes y del grupo que está interactuando en el Pacto por México y lo estableció en su compromiso número 65. Pero si ahí fallamos, con todo gusto podemos trabajar con usted, quien usted nos diga, diputada, para poder entrar a algún tema de conflicto. Estamos viendo de cerca varios y estamos entrando directamente como Secretaría para tratar de resolverlos. En el parte de acceso pymes, uno de los temas más importantes de la reforma financiera justamente va enfocado a ello, a la accesibilidad y a la inclusión financiera en este sistema. Compartía con ustedes la estadística del 85% de empresas de este país no tienen acceso a financiamiento y la proliferación de fuentes alternativas de financiamiento ha ido a sectores altamente costosos en el microfinanciamiento y en otros esquemas que no son saludables, obviamente, para el desempeño de la economía. ¿Qué se está modificando en estos 13 cambios que ustedes ya analizaron y pusieron en? Primero, ¿cómo mejorar el sistema de manejo de garantías para poder mejorar el esquema crediticio? Uno de los programas que la Secretaría estableció de manera muy exitosa para el reconocimiento que se puedan utilizar bienes muebles de las empresas como garantías, o sea, que vienen siendo garantías mobiliarias, que antes no se consideraban en el sistema bancario y que son fundamentales para poder potencializar el crédito. Y el otro tema es la competencia entre los sectores financieros. O sea, y el ejemplo más radical que tenemos en este cambio está, por ejemplo, que es inaudito, que no es necesariamente en el sector empresarial, pero sí en el sector de vivienda, que cuando uno va a intentar cambiar de hipoteca, no puede porque los costos fijos del notariado hacen incosteable el cambio de hipotecas, cuando en cualquier otro país usted en 24 horas cambia de banco al que le quiere usar la hipoteca, y eso hace que la competencia entre tasas hipotecarias sea mucho más dinámica y más efectiva. Hay un tema de fondo de competencia y sé que esta soberanía solicitó a la Comisión Federal de Competencia que haga un análisis de competitividad en el sector financiero. Entonces, en ese sentido, yo creo que van ustedes en la línea correcta y creo que ese análisis va a ser fundamental para ver justamente dónde están los puntos finos para mejorar la competencia en el sector. Por otra parte, en la participación del diputado Juan Carlos Uribe, hacía él varias reflexiones, y una de ellas es las medidas contracíclicas de la Secretaría de Economía. Generalmente, diputado, las medidas contracíclicas en una economía están dadas o por la autoridad monetaria o por la autoridad fiscal. El responsable de la política industrial y de la política comercial de un país no tiene en sí mismo instrumentos fiscales o monetarios para poder establecer una política macroeconómica contracíclica. La responsabilidad que sí tiene es usar eficientemente los recursos que le concedió esta soberanía para que no se desperdicien y eficientizar su uso al máximo potencial. O sea, realmente responsabilizándome de que podamos aplicarlo en forma efectiva en una situación como la que hoy estamos viviendo y que es nuestra responsabilidad en la ejecución total y eficiente del gasto. Y es el compromiso que adquirí en la intervención en materia de los recursos que deben de estar finalmente gastados en materia del INADEM. Pero justamente ustedes tienen hoy ante sí un paquete fiscal que incluye acciones contracíclicas de fondo que no habían sido vistas antes en términos de una proyección fiscal a más de 2 años, que es la contemplación de un 0.4% de déficit o de 1.5% de déficit para el próximo año, en un horizonte de recaudación fiscal que lo hace sólido y sostenible en el largo plazo, porque los actores que analizan las finanzas de un país pueden ver su sustentabilidad en el largo plazo. O sea, las verdaderas medidas contracíclicas son o por política fiscal
o por política monetaria, y la responsabilidad de quienes ejecutamos el presupuesto y no somos responsables directos de una política monetaria o una política fiscal, es nuestra responsabilidad de eficientemente garantizar el ejercicio del gasto público en la mejor forma. Probablemente voy a cometer la omisión de no tener necesariamente todas las… Hubo una participación también en materia de ventanilla única. Diputado, conocedor a fondo, dado que usted viene del sector aduanero, lo conozco. Como usted sabe, hemos trabajado, la agencia rectora de la ventanilla es el SAT, colaboramos todas las agencias en ese sentido para su operabilidad. Efectivamente, a través del tiempo ha habido responsabilidades de los proveedores del servicio. Lo que estábamos platicando justamente con el área responsable es que se estableció una serie de sanciones y se han reducido los niveles de caída del sistema, justamente acreditando costos para los proveedores del sistema cada vez que representen efectos de esta naturaleza. Nos queda clarísimo, en Alianza Pacífico, por ejemplo, que es un proyecto que estamos consolidando con Perú, Chile y Colombia en un área de libre comercio, uno de los temas comunes que vamos a homogeneizar entre los 4 países es justamente los temas de ventanilla única y su eficientización, y fue en la reunión de los secretarios de Hacienda que se estableció ese compromiso en el contexto de Alianza Pacífico, justamente. Creo que por ahí, y se vale que alguien me recuerde si les debo algo. El decreto de la franja fronteriza. El decreto de la franja fronteriza tradicionalmente es un esquema que ha venido ocurriendo en todas las administraciones en autorización año con año, que se da justamente y que obviamente siempre está pendiente de un hilo y la ratificación se está dando en un momento dado. Lo que yo me comprometo con ustedes es discutirlo con la autoridad hacendaria. Hasta hoy lo que ha ido pasando a través del año es que se ha ido reduciendo el universo sujeto a estas preferencias arancelarias específicas y se ha ido, digamos, puliendo a un conjunto estratégico de aranceles. Lo invito a que platiquemos sobre el tema y lo tendré que platicar, no es una atribución exclusiva de la Secretaría de Economía y lo tenemos que hacer en coordinación con la Secretaría de Hacienda, pero lo invito a que platiquemos sobre esto para darle definición en su momento, para antes de que llegue el fin de este año poder definir una decisión en esta materia.